¿Qué me hace falta determinar? Tengo el circuito equivalente de Thevenin, tengo ya el voltaje de Thevenin y me falta determinar la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que hago en el circuito para esa resistencia de Thevenin? Ya voy a borrar aquí, ya determinamos el voltaje de Thevenin. Llego al circuito original. Tengo este circuito original. ¿Qué es lo que hago ahora en ese circuito? Para la resistencia de Thevenin. Ya no le llamo aquí voltaje de Thevenin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En donde requiero conocer el circuito equivalente de Thevenin. Quito el elemento y ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo fuente dependiente. No olviden que existe una fuente dependiente, ya sea de tensión o ya sea de corriente. ¿Qué es lo que hacemos? La resistencia de Thevenin va a ser igual a ¿quién? A un voltaje de Thevenin sobre una corriente de Norton o una corriente que yo le llamo de short circuit. Que también no me gusta el término de cortocircuito, no es un cortocircuito. Un cortocircuito es cuando la corriente se eleva. Aquí no se está elevando la corriente, va a estar en función a la corriente que me demanda el circuito, pero bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace falta determinar? La corriente de Norton. ¿Qué es lo que hacemos en ese circuito que yo tengo aquí? En el circuito donde dice la transformación, porque sigue existiendo esa fuente dependiente. Pues retiramos el elemento y entre sus terminales colocamos un ¿qué? Un circuito puente o un cortocircuito, que es la corriente. Y aquí necesito determinar que la corriente de Norton. ¿De acuerdo? ¿Habrá corriente en la resistencia de 4 ohms? No, porque tengo este cortocircuito, por lo tanto aquí yo tengo, si ustedes gustan, aquí tengo la malla 1 y aquí tengo la malla 2. ¿Sí? Y al hacerlo aquí mi corriente de Norton va a tener un valor de aproximadamente de menos 1.6. Esa sería la corriente de Norton al resolver estas dos mallas. ¿Sí? A ver, háganlo. Compruébenlo. Entonces ya tengo esta malla, toda esta malla con esta malla. ¿Sí? Entonces, a ver. Desarróllenlo. Aquí estoy dando la cara. Yo soy el maestro Armando Rodríguez. ¿Sí? Para lo que se los ofrezca, cursos, teorías, instalaciones, conversión. Electrónica, no, mira, electrónica nunca me gustó. Eso antes era reparar televisiones de bulbos, no, era un polvito que me daba tos y me lloraban los ojos. Por eso nunca me gustó la electrónica, nunca. Yo en la secundaria llevaba electrónica, hicimos un radio súper heterodino, un radio de un bulbo. Acá cuando di clases en la vocacional en la 9, se hizo un radio de pilas, ¿sí? Un radio ya de transistor, ya vendían todo el kit y los chamacos nomás lo armaban. Eso es la electrónica de ese entonces. No, ya viene la electrónica de potencia, viene circuitos digitales, electrónica digital, electrónica de... No, ya son otras palabras en la electrónica. Ya la electrónica se metió mucho al control. Qué bonito, me gusta eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo determino ya ese valor de la corriente de Norton que me da 1.6? Le quito el signo y le cambio la polaridad, le cambio el sentido a esta corriente. ¿Sí? Y yo tengo una corriente ya de 1.6. Entonces ya tengo el voltaje de Thevenin, ya tengo la corriente de Norton y ya tengo la resistencia de Thevenin. Entonces ya en este circuito que yo tengo por acá, en el circuito equivalente, la resistencia de Thevenin me va a dar un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto me da el valor de la resistencia de Thevenin? Yo tengo que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje, me dio de 5.22 entre 1.6, mi resistencia de Thevenin me va a dar un valor de
3.265. Y esta sería la resistencia de Thevenin, que es la que voy a sustituir aquí en este circuito de 3.265 ohms. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Nos quedan 10 minutos. ¿Dudas? Ya tengo el circuito equivalente de Thevenin. Tengo el voltaje de Thevenin y tengo la resistencia de Thevenin. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy haciendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, si estamos de acuerdo en lo que estoy haciendo, ya tengo el circuito equivalente de Thevenin. Ya está ahí el circuito equivalente. Aquí está ya el circuito de Thevenin representado. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Puedo borrar? ¿Que me hace falta pizarrón? Yo necesito un pizarrón de una recámara de 3 metros. Para llenarlo en mis clases los lleno 2 o 3 veces el pizarrón, en mis clases. ¿Estamos bien? ¿Pasamos a lo que sigue? Sí. Ok, ahora, ¿qué es lo que sigo? ¿Puedo borrar? ¿Sí puedo borrar? Bueno, voy a borrar. Borro ya todo lo que hicimos. Ahora viene otra gran duda. Ya, espero esto lo hayan entendido, pero vean, vamos a llegar a una duda más elemental, que supuestamente ya lo difícil lo hicimos. Vamos a ir a lo elemental y van a ver que se van a perder. Aquí tengo el circuito. Sí, aquí está el circuito. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar lo que me piden? La potencia en la fuente de 1.5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sentarme en la banqueta y ponerme a llorar, tal vez. Cuando me va mal. Yo sí soy de esos. Me siento, me salgo a ver la luna, a ver la naturaleza para relajarme. ¿Sí? Ya me cansé. Ay, pues vamos a ver a las 11, 1, 2 de la mañana, cuando yo estudiaba. No, ya no estudio, ya. ¿Sí? Y eran estudios de 8 o 10 horas diarias las que nos echábamos. ¿Sí? Para sacar un 6 de calificación. Y llegamos muy apenas. Y con unos maestros que cuidado. Pero bueno, ok. Entonces ya tengo ahí el circuito. Ya tengo todo lo que requiero. Tengo la resistencia de Thevenin, tengo la fuente equivalente de Thevenin, ¿sí? Y ya no es determinar la potencia en la fuente de 1.5. ¿Cómo determino esa potencia? Y tengo ese circuito equivalente de Thevenin. Digo, me voy ahora a lo más elemental, ¿eh? Vamos a suponer que tengo el circuito y les digo, ya resolví todo el circuito y esos son los valores. La resistencia de Thevenin, 3.265, el voltaje equivalente de Thevenin, tanto. Ya tengo el circuito equivalente, ya hice todo lo anterior. ¿Sí? Y eso elemental no me lo van a poder responder. Digo, no todos, ¿eh? Observen, vuelvo a repetir, la lista del grupo son 17. Y ahorita nomás veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Híjole. ¿Sí? Ya estoy en una carrera maratónica, una prueba de resistencia. Ustedes han resistido y ahí están. Y ahí van. Ya van sacando la lengua, ya lo digo que ya están tomando agua, creo. O té, o su pulque, no sé. ¿Sí? Ok, entonces... ¿Podríamos convertir esa fuente de voltaje a fuente de corriente, sacar una... A ver, vámonos por partes. Vamos, ay, estoy de acuerdo contigo. Vámonos por partes, si no nos vamos a perder, ¿no? Entonces dice tu compañero
que ahora aquí tengo el circuito, él va a transformar esa fuente de Thevenin a fuente de corriente. Entonces el circuito me va a quedar de esta manera. Más o menos tengo una corriente de Thevenin. Tengo aquí el circuito aquí. De esta manera. Aquí tengo la resistencia de Thevenin. Y aquí tengo ¿qué? La fuente de corriente. Bueno, perdón, aquí es una fuente de corriente hacia arriba. Y aquí tengo este circuito. Aquí tengo 1.5 amperes. Aquí la resistencia de Thevenin nos dio 3.265 ohms. ¿Y cuál será la corriente de Norton? De Thevenin, perdón. ¿Qué valor tendrá? ¿Sí? .6. 1.6, exactamente. Aquí me va a dar 1.6 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo 1.5. Por lo tanto, este circuito equivalente me va a quedar de esta manera. Aquí tengo 3.265 ohms. ¿Y aquí cuánto tendré? 0.1. ¿Eh? ¿Por qué 0.1? Si esta corriente viene aquí, está entrando. Esta corriente que viene aquí está entrando. Por lo tanto, aquí tengo la corriente que está saliendo. ¿No? Ley de Kirchhoff de corrientes. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay que despertar, Pérez. Sí. Sí, entonces, ¿cuánto me da ahí? 3.1. 3. Yo tendré ahí un valor de 3.1 amperes. Aquí tengo 3.1 amperes. Por lo tanto, el voltaje, aquí el voltaje B, aquí de cuánto será. El voltaje B va a ser igual a 3.1 que multiplica 3.265. Por lo tanto, el voltaje, ¿cuánto me da? $10.12. Ok, aproximadamente 10.12. 10.12. ¿Estamos de acuerdo, Volt? ¿Dudas hasta ahí? Entonces ya tengo la potencia, va a ser igual a B por I, es igual a 10.12, que multiplica aquí a 1.5. Por lo tanto, la potencia, ¿cuánto me da? 15 puntos y fracción. 15.18. 15.18 watts. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Ya está el circuito resuelto. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Tan sencillo, ¿verdad? Está bien regalado ese circuito. Regalado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ahí está el circuito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya damos aquí concluido, bueno, no del todo concluido, el teorema de Thevenin. Vamos a ver otro teorema que está muy ligado y se requiere de este conocimiento del de Thevenin, que es el teorema de la máxima transferencia de potencia. Máxima transferencia de potencia, que vuelvo a repetir, a mí no me llena el ojo como lo plantean los autores. Vamos a
poner aquí lo hemos conectado, ya sabemos cómo se conecta y qué es el wattmetro. Ahora, esta máxima transferencia de potencia, también vuelvo a insistir, no me satisface bastante como lo plantean los libros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este conocimiento que vamos a ver ahorita, de la máxima transferencia de potencia, ¿qué es lo que va a resultar? Nosotros vamos a tener que usar el teorema de Thevenin para poder llegar a este conocimiento. Y el teorema de Thevenin me va a establecer lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo un circuito, lo voy a poner muy elemental. Yo tengo este circuito donde tengo esta fuente de tensión, tengo aquí esta corriente, tengo aquí estos elementos, un circuito que ya hemos realizado, y tenemos este elemento aquí. Yo pongo aquí 100, 50, 20, 200 y pongo aquí 75. Y aquí le pongo 100 volts y aquí le pongo 80 volts. ¿Qué es lo que sucede? Quiero conocer el circuito equivalente de Thevenin. Para el circuito equivalente de Thevenin tenemos una fuente equivalente de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Y este es el circuito que ya podemos realizar nosotros. ¿Sí? ¿Cómo determinaría yo la resistencia de Thevenin para este circuito? Yo lo voy a determinar en la resistencia de 20. En la de 20 ohms. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener? Aquí voy a tener un valor de resistencia X y un valor de tensión Y. Entonces, para que se cumpla la máxima transferencia de potencia en este elemento, yo voy a tener un elemento, una resistencia variable. Para que se cumpla la máxima transferencia de potencia, me va a decir que la resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia, aquí le ponemos, quito esto y la resistencia R. Ahí voy a tener la máxima transferencia de potencia, cuando se cumpla esa condición. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Ahí se va a lograr la máxima transferencia de potencia en este circuito equivalente de Thevenin. ¿Para qué yo quiero determinar la máxima transferencia de potencia para este tipo de circuitos? No lo veo tan lógico para un futuro ingeniero electricista. No veo bien no visualizo bien esta condición. ¿Sí? Pero eso dicen los libros, la máxima transferencia de potencia se obtiene cuando esta resistencia en la carga es igual a la resistencia de Thevenin. Esa es la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Ustedes recordarán cómo vimos nosotros la máxima transferencia de potencia. Voy a quitar esto de aquí y vamos a verlo desde el punto de vista eléctrico. La máxima transferencia de potencia, yo voy a tener aquí una fuente de tensión. Lógico, esta tiene una resistencia interna. Y aquí tengo un valor E. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Ya, lo voy a hacer como lo hicimos. Aquí pongo una lámpara incandescente. Aquí pongo otra lámpara incandescente. Aquí pongo otra lámpara incandescente. Aquí tengo otra lámpara incandescente. ¿Y qué es lo que sucede? Si esta fuente me va a generar de circuito abierto, me va a generar una tensión de 120 volts y que mi resistencia interna aquí sea muy pequeña, de 0.5, que puede ser la resistencia de armadura si lo veo como si fuera un generador, conversión de la energía. ¿Sí? Tengo este voltaje. ¿Qué es lo que sucede cuando cierro este interruptor? ¿Habrá corriente? ¿Hay corriente? ¿Pueden mover un poco su cámara? Ok, la movemos. A ver, es que aquí yo tengo ahí está. Gracias. ¿Sí? No. ¿No? No, a ver. ¿Por qué no hay corriente? Porque no está cerrado. Ok, no está cerrado el circuito. Cerramos el circuito y aquí hay una corriente. Una corriente 1. ¿Sí?
y que esta corriente, esta potencia sea de 100 watts. ¿Qué me hace qué valor me falta aquí en este generador de corriente directa? Nomás la tensión de salida, ¿qué me hace falta como dato nominal? Conocer la potencia que tiene el otro. Ok, la potencia que te va a suministrar. Vamos a suponer que la potencia sea de 500 watts. Vean, los dos parámetros que se requieren. Tensión o impotencia, o tensión y corriente, o potencia y corriente, cualquiera, pero tienes que tener dos valores, ¿ok? Por lo tanto, estamos trabajando en una quinta parte, ¿sí o no? ¿Y cuál será el voltaje que voy a tener entre este punto y este punto? ¿120? ¿Tendré 120? Pregunto. Tengo esta resistencia de armadura. Aquí hay una caída de tensión. Hay una diferencia. Por eso el voltaje también le llaman como una diferencia de tensión. Entonces el voltaje 1, aquí el voltaje 1 va a ser algo menor que E. ¿Sí? Algo menor. Por la caída de tensión que tengo en el donde. En esta resistencia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero ya hay corriente. ¿Qué es lo que sucede si cierro esta otra lámpara? ¿Qué valor? Y que la potencia también sea de 200 watts ahora. ¿Cuál será la corriente? ¿Habrá corriente? ¿Aumentará la corriente? ¿Aumentará la corriente? Pregunto. Voy a ponerlo con resistencias. Mejor con potencia, porque me gusta trabajar las lámparas. ¿Será la misma corriente? Aquí si yo tengo 100, aquí mi corriente I1 va a ser aproximadamente 0.8, aproximadamente este valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque la potencia igual a B por I. Si mi tensión 120 y la potencia 120, tengo que aproximadamente 0.8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo cierro este interruptor, mi potencia es de 200, va a ser del doble de 0.8, ¿sí o no? ¿Pero habrá corriente ahí en esa de 200? Fíjense bien en el circuito, son de los problemas que también ya me empiezo a poner, porque ya deben de pensar, ya deben de razonar, ya deben de despertar, ahora sí ya los quiero bien despiertos. Joven Pais. Aquí, profe. A ver, pues está dormido, joven. Ni se le ve la cara. Pues póngale usado, porque no me va a dañar a mí. Bueno, ¿habrá corriente ahí? ¿Sí? Pues no, no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque vean aquí. ¿Está cerrado el circuito aquí? ¿Está cerrado? Lo voy a marcar con rojo, para que se fijen bien. Y lo voy a... aquí en este punto. ¿Estará cerrado? Acerco la cámara. No. No, hay un falso contacto, por lo tanto, no hay corriente, pues hay que cerrarlo, mi buen. Hay que cerrarlo bien, que se cierre. Ahora sí hay corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya la corriente está aumentando. La tensión B va a estar cada vez que disminuyendo que E. ¿Sí o no? Y sigo aumentando aquí la corriente, aumento la corriente. Por lo tanto, yo voy a agregar, bueno, hablo de potencia, entonces yo tengo que conectar aquí, entre este punto y este punto, un wattmetro. A la derecha. Perdón, ok. Aquí voy a tener que tener un wattmetro. Debo conectar un wattmetro. ¿Sí? Cuando yo conecte esta lámpara, el wattmetro va a empezar, aquí lo veo, la carátula, si es analógico, el wattmetro, aquí es 0, aquí es 0 y aquí tengo un valor X de potencia, de divisiones. Cuando yo tengo una lámpara, esta me va a dar esta lectura de potencia,
¿sí? Con una lámpara. ¿Qué es lo que va a suceder con esta otra lámpara? ¿Qué va a pasar con esta deflexión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar, profe. Va a aumentar, aquí aumenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede cuando yo cierro aquí y yo tengo otros 200 watts? ¿Qué va a pasar? Va a seguir aumentando. Va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo cierre esto? Ya mi potencia es mayor que la potencia que me suministra la fuente. ¿Sí? Entonces el voltaje va a ser menor. La corriente va a aumentar. ¿Sí? Entonces, aquí, si sigo aumentando esto, en lugar de que aumente aquí este elemento, ya no va a aumentar, va a tender a disminuir. En ese momento que aumentó y si aumento la carga, va a disminuir. En ese instante que aumento la otra carga, ahí es la máxima transferencia que me va a alimentar esta fuente. Ahí es la máxima transferencia. Para mí, eso es la máxima transferencia de potencia. Desde mi punto de vista eléctrico. No que la resistencia de Thevenin sea igual a la resistencia de la carga. Aquí cuando mi resistencia equivalente de todo este circuito, toda esta resistencia equivalente, para tener la máxima transferencia, si aquí mi resistencia es de 0.05, ¿qué resistencia deberé tener aquí equivalente para la máxima transferencia? Si aquí tengo 0.5, que es la resistencia de armadura del generador. Desgraciadamente, no sé cómo. Ok, continuando con el circuito, vamos a ver la máxima transferencia de potencia en la vida real de un ingeniero electricista. Aquí tenemos las condiciones y planteaba yo todo este circuito. Quiere decir esto, que nosotros tenemos el generador de corriente continua, llámese generador serie, llámese generador paralelo, llámese generador compuesto. Esto ustedes lo deben de considerar en la materia de conversión de la energía, tener un laboratorio en el cual puedan comprobar las características de las máquinas. Pero ya la realidad ahorita con esta situación, ya ustedes no tienen laboratorio. Ni conocen el laboratorio de conversión de la energía, ni conocen un motor, no conocen un generador. ¿Cómo se mueve el generador? Por medio de un motor de corriente alterna trifásico, que va a ser conocido como el bimotor, que es el que asemeja a la caída de agua, la presión de vapor en una planta termoeléctrica, una planta hidroeléctrica. Pero ya hay que hablar de actualidades. Ya no hablamos de equipos de ese tipo, ya hay que usar la tecnología de punta, plantas generadoras desde el punto de vista celdas solares, desde el punto de vista generadores eólicos. ¿Estamos de acuerdo con el circuito? O sea, vamos volviendo a... Nosotros tenemos que visualizar realmente las acciones del circuito. Quiero decir muy claro, nosotros tenemos en conversión de la energía un laboratorio, pero de acuerdo a la pandemia, pues no tenemos las características propias. Yo como ingeniero y preocupado por la enseñanza de la conversión de la energía, pues yo requiero tener alumnos por los cuales sí aprendan el conocimiento con un generador de un Volkswagen y con un motor monofásico puedo hacer una práctica de conversión de la energía, o con una marcha de un vehículo, le quito el Bendix y ya hago un motor de corriente directa o un generador de corriente directa. Lógico, requiero de un primotor que va a sustituir al combustible, al combustóleo, al vapor, a la caída de agua. Hoy en día, repito, es ingeniería de punta. Ya los programas tienen que modificarse, instalaciones eléctricas tienen que ya tenerlas antes para poder siquiera que ustedes puedan conectar o instalar un apagador. Pero bueno, ahí tengo yo la insistencia. ¿Qué es lo que va a suceder en estas secciones? Nosotros requerimos pues que para la máxima transferencia de potencia nosotros vamos a tener una gráfica de este tipo, donde tengo que esta gráfica es la resistencia y aquí tengo las características de la potencia. Nosotros vamos a observar que la potencia o la corriente, si aumento la resistencia, la corriente disminuye. Si disminuye la resistencia, la corriente aumenta. Por lo tanto, la gráfica de características de potencia me va a dar una campana de Gauss. Cuando yo tenga esa característica o esta campana de Gauss, yo voy a tener aquí un 5 tau, que es donde voy a tener la máxima transferencia de potencia, que es lo que yo mencionaba en el wattmetro. El wattmetro va a ir aumentando, ¿sí? A la medida que estoy aumentando la carga
indica que estamos disminuyendo la resistencia, por lo tanto, implícitamente la corriente está aumentando. Por lo tanto, yo voy a tener las características que voy a tener un valor máximo. Lo mismo la tensión que es lo que va a pasar, va a tener un valor máximo y va a empezar a disminuir. Y esa es la campana de Gauss, ¿sí? Para tener la máxima transferencia de potencia. Pero para mí, desde el punto de vista de sistemas eléctricos de potencia, yo requiero conocer la máxima transferencia de un elemento, ¿sí? De una fuente que me está proporcionando. En el caso del circuito equivalente de Thevenin, eso se representa como una fuente, pero no es una fuente real, es una tensión equivalente que tengo entre las terminales de ese elemento, pero no es una fuente de tensión. Esquemáticamente los libros la manejan como una fuente, ¿sí? Que quiere ser real, que quiere ser claro, y la resistencia de Thevenin viene a ser la resistencia de armadura, para poder sustituir la característica teórica en el experimento. Pero la realidad es esta. Ver hasta qué punto esta fuente de tensión, llamada generador, llamada celdas solares, llamadas fuentes eólicas, sí, yo requiero saber hasta dónde me va a dar esa potencia. Y no requiero otra cosa más que con el wattmetro. Hablo de potencias, debo tener que tener un equipo, un elemento que mida esa potencia, que es el wattmetro. En cambio, en cualquier libro que ustedes vean, teorema de Thevenin y máxima transferencia, para nada hacen la mención de un wattmetro para demostrar que la potencia que estamos midiendo para la máxima transferencia, por eso se habla de potencia. Entonces hay que modificar, hay que hacer las acciones de la currícula, donde ya deberemos preocuparnos por una ingeniería, una enseñanza de punta, pero todos estamos en lo obsoleto. Ya para mí esto ya queda a la historia, ya hay que hablar de las características reales, no hablar de más refinerías donde estamos contaminando. Vamos a contaminar más. La naturaleza es muy sabia, y repito, tan sabia es que nos está dando fuentes solares, el sol. Ahorita vean, en este tiempo de verano tenemos casi 12 horas de sol. Lógico, de esas 12 horas aprovecharemos el 70% de energía solar para tener las plantas fotoeléctricas. Lógico, se requiere también de que esas plantas estén conectadas a una batería, a un banco de baterías, para cuando no haya energía, ellas la estén suministrando en lugar de la fuente de tensión del generador. Entonces también debemos hablar de fuentes de baterías, que en conversión de la energía ni para nada les menciona cómo está constituida una batería. Tal vez en química les diga una reacción química, que cómo se está haciendo el sulfato y el ácido sulfúrico para tener esta reacción. Pero les dan allí que un electrodo está ganando energía, el otro electrodo está perdiendo energía, uno queda cargado positivo y otro negativamente. Ahí tengo una diferencia de potencial. Desde ahí podemos ver la característica e importancia de generación. Por eso tenemos la química, por eso tenemos ese tipo de reacciones. Pero ahí tenemos nosotros este ejemplo, lo planteo, lo hablo por la realidad que se requiere hoy día a los ingenieros, ¿sí? Y ahí está la máxima transferencia de potencia, y la veremos más adelante. Este tipo de circuito, y ya lo vimos al inicio del semestre, cuando hablamos de medición de potencia de un circuito. ¿Sí? Entonces aquí quiero hacer claro cómo combina la máxima transferencia de potencia en un circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en este circuito? Cuando ya tengo mayor número de cargas, que esa fuente ya no puede alimentar el circuito, pues hay que conectar aquí otro elemento con su resistencia de armadura, otro generador, más o menos. ¿Para qué? Para alimentar la corriente que me está... el generador uno alimenta una corriente, el generador alimenta otra corriente, y ya podemos incrementar el número de carga en el circuito, aumentar más carga. Y eso se requiere saber en la máxima transferencia, por ejemplo, en una manzana. ¿Cuántos transformadores debe de llegar en paralelo para alimentar todas esas casas de habitación? En la industria. La industria se va a incrementar cada vez más. Entonces, esto es la máxima transferencia desde el punto de vista aplicado a un sistema eléctrico. Entonces, jóvenes, vean ustedes y párense y véanse en el espejo qué han visto ustedes de la ingeniería eléctrica. Aquí está la máxima transferencia. Entonces, por favor, tomen conciencia y exijan a la institución o exijan a los maestros la realidad que ustedes se van a presentar allá afuera. ¿Sí? Entonces, esto es conversión de la energía, esto es análisis de circuitos eléctricos y algo de la electrónica, porque la electrónica
se basa en cuestiones de sistemas de automatización y control. ¿Cómo voy a automatizar este generador para saber cuándo se requiere que entre o no entre? No hacerlo manual, sino ya hacerlo por medio de dispositivos de control y automatización. Y ustedes verán control, pero pues a ver hasta qué punto les dan el tipo de control que se requiere hoy en día. Y todo es electrónica de potencia y todo es circuitos digitales. Entonces, muchachos, aquí está la máxima transferencia del punto de potencia de un ingeniero eléctrico. Bueno, continuaremos la clase que viene y tengan en cuenta esto, consideremos esta situación para la máxima transferencia de potencia y la desarrollaremos una vez más con lámparas y con los wattmetros. Gracias y que pasen feliz fin de semana. Adiós.